Listo. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, maestro. Entonces, nuevamente, buenos días a todos y todas. Buenos días, Mm, maestro. Buenos Buenos días. días. La sesión de hoy, como les había anunciado anoche, vamos a continuar con nuestro estudio de las ecuaciones diferenciales lineales que nosotros caracterizábamos la noche anterior. Vamos a centrarnos fundamentalmente en revisar ejemplos del método que nosotros presentábamos también anoche para solucionar este tipo de ecuación diferencial. Como les decía anoche, ya tenemos como todos los pasos. Ahora vamos como a ensamblar esos pasos para solucionar diferentes ecuaciones diferenciales lineales, de acuerdo a cómo lo habíamos establecido. Entonces la sesión de hoy va a ser como ejemplo tras ejemplo, tras ejemplo, tras ejemplo, tratando de ir complicando cada vez más ese proceso. Es posible que hoy terminemos un poquito antes, porque tengo como cierta cantidad de ejemplos establecidos, y pues en el momento en que veamos esos ejemplos, pues ya sería como todo lo que quisiera discutir hoy. Es posible que de repente acabemos, qué sé yo, 20 minuticos antes, 25, dependiendo pues naturalmente de cómo avancemos y pues de que ustedes como que pues me vayan preguntando y vayamos clarificando. Entonces quiero como primero que todo hacer una recopilación del trabajo que hacíamos la clase de anoche. Nosotros lo primero que hicimos fue como definir y caracterizar lo que es una ecuación diferencial lineal. Y de alguna forma la estructura de ese tipo de ecuación diferencial pues es bastante visible o como que resalta bastante a la vista, porque es una estructura donde hay como un formato en el cual hay que ubicar ciertos objetos. En esa estructura fundamentalmente hay que ubicar lo que uno llama el PX o el P de X, que es este pedacito que acompaña a la y el Q de X, que es la parte que aparece después del igual. Nosotros habíamos dicho que ese P de X y ese Q de X tenían que necesariamente depender exclusivamente de la variable X. Es decir, no podía aparecer la variable Y. Podían ser constantes. Nosotros mencionábamos y vamos a ver ejemplos hoy donde ese P de X y ese Q de X pueden ser constantes. Pero lo que no puede pasar es que en el Q de X aparezca la variable Y, ni tampoco en el correspondiente P de X. Entonces, bajo esa estructura, bajo ese formato, el método que se propone para solucionar estas ecuaciones diferenciales se fundamenta en lo que llamábamos el factor integrante. Y ese factor integrante, que en este momento no voy como a repasar, lo repasaré a medida que muestre los ejemplos, pero ese factor integrante, o sea, su manera de obtenerse era a partir de este P de X. Sobre ese P de X se hacía un procedimiento, que era calcular una integral y que era utilizar una exponencial y que era, cuando era posible, simplificar el resultado de todo ese proceso. Entonces, un paso central, clave para ese método de solución, era encontrar el factor integrante. Y para encontrar ese factor integrante hay unos procesos de integración. Entonces aquí ustedes vuelven y retoman todo ese proceso de integración que discutíamos durante la primera parte del semestre. Y cuando uno obtiene ese factor integrante,
Lo que venía a continuación era la aplicación de una fórmula cuya estructura es, y en eso enfatizaba bastante anoche, sencilla, porque su estructura es, hay que hacer una multiplicación, hay que calcular una integral, y una vez calculada esa integral, hay que hacer una división. Y los elementos de todo ese proceso son los que se presentan acá. Este es el factor integrante, este es el Q de X, que corresponde a esta parte después del igual. Entonces se multiplica, se integra, se divide y ahí se obtiene la solución. Entonces aquí hay una secuencia como de pasos bien establecida, bien determinada, donde la dificultad de aplicar esos pasos pues está dada por la dificultad de ir haciendo cada uno de los procedimientos, particularmente de ir calculando cada una de las integrales que hay que calcular. Aquí hay dos procesos de integración. Uno es para obtener el factor integrante y el otro es para aplicar la fórmula. Entonces, lo que voy a hacer es ir mirando ejemplos tras ejemplos de ecuaciones diferenciales lineales, viendo cómo se aplica el método, hasta que en algún momento o abordemos todos los ejemplos que traigo, que pues son por ahí unos 5 o 6 ejemplos, o hasta que ustedes digan, no, ya nos aburrimos de tantos ejemplos. Y en ese momento yo les digo, bueno, entonces vamos a hacer tal ejercicio y miramos a ver cómo me les va con eso. Y el primer ejemplo que quiero traer a colación es el primer ejemplo que presenté, la clase de anoche, que era esta ecuación diferencial. Una ecuación diferencial sencilla hasta cierto punto. Y' igual a x más y. Entonces, sencilla en su estructura, en lo que pretendo encontrar. Quiero encontrar una función que al derivarla sea la misma función sumándole x, o x más esa misma función. Y yo les decía a ustedes anoche, y esto es un detalle que ustedes siempre deben tener presente, es posible que una ecuación diferencial cuando uno la ve de primerazo no parezca una ecuación lineal, pero que a partir de cierta modificación o manipulación algebraica, yo sí la pueda convertir en una ecuación diferencial lineal. Es decir, la noción de ecuación diferencial lineal es una noción representativa. Yo tengo que mirar de qué manera representar o reescribir la ecuación para ver si efectivamente la puedo escribir como una ecuación lineal. Y entonces, esta ecuación que nosotros teníamos, que fue el primer ejemplo que vimos anoche, que de hecho lo vimos para ver que había ecuaciones no separables o no con variables separables, esta ecuación diferencial yo la puedo escribir de esta forma, que yo les decía a ustedes anoche. Este y lo paso a restar, entonces me queda y' menos y, que y' menos y, yo lo puedo escribir como y' más menos 1 multiplicado por y. Y entonces me queda y' más menos 1 multiplicado por y igual a x. Y entonces ahí sí tiene, o ahí sí se evidencia, la estructura de una ecuación lineal. Una vez uno identifica eso, el primer paso es el factor integrante. Y entonces quiero que miremos cuidadosamente que acá el factor integrante pues se obtiene de una manera relativamente sencilla. Miren quién es P de X acá y miren que acá P de X es una constante. En este caso P de X es menos 1 y eso está permitido. El P de X y el Q de X pueden ser constantes. Y entonces cuando yo tengo el P de X identificado, pues lo que viene es, y aquí es donde yo retomo el proceso del factor integrante, aquí yo lo que tengo que hacer es integrar ese P de X, que en este caso sería la integral de menos 1, que la integral de menos 1 es menos X,
y yo creo que ya a estas alturas no debe haber como complicación en ver eso, en ver que la integral de menos 1 es menos x, y el factor integrante es e elevado a eso que me dio esta integral. Es decir, el factor integrante aquí sería e elevado al menos x que obtuvimos a calcular la integral. Y ahí tendríamos ya nuestro factor integrante. ¿Sí estoy siendo claro hasta acá? Sí, señor. Entonces, paso importante, calcular el factor integrante para aplicar este método. Cuando yo tengo el factor integrante, lo que viene es la fórmula. Y me voy a traer la fórmula otra vez. La voy a estar repitiendo, es decir, copiando y pegando las veces que sea necesario para que la tengamos siempre presente. Entonces, creía que todo queda en una hoja, me tocó mover esto. Quiero que veamos cuidadosamente la fórmula. Nuevamente, hasta que la interioricemos. Es la integral del factor integrante por Q de X, o sea, el U de X por el Q de X, sobre el factor integrante. Esta es la fórmula que me va a dar la solución. Cuando yo aplico esa fórmula a esta ecuación diferencial, entonces quiero que revisemos cuáles son los elementos de esta fórmula. Los elementos son el factor integrante, que es el que acabamos de calcular, y es el Q de X, que vuelvo, insisto, el Q de X es esta X de acá. O sea, lo que queda después del igual. En este caso sería X. Y entonces al aplicar la fórmula me va a quedar la integral de el factor integrante e a la menos X multiplicado por X. Esta es la integral que queda en la fórmula en la parte de arriba. Y abajo, o sea, esta integral se divide nuevamente por el factor integral. ¿Sí es claro hasta acá? ¿Sí es claro esta expresión que estoy sombreando de dónde salió? Profe, qué pena, ¿será que tú nos puedes ayudar con bueno, me puede ayudar a mí con los colorcitos? Siento que cuando vaya a leer el texto, el documento me va a Listo. ayudar a... Bien, entonces voy a hacerlo con el colorcito. Gracias. Este es el amarillo, ese es el factor integrante, el Q de X lo voy a poner de azul y pues el factor integrante vuelvo y lo pongo de amarillo. Entonces, mira que acá el factor integrante es e a la menos x, el Q de X es esto que aparece acá, que es azul. Bueno, claro que voy a utilizar amarillo para el factor integrante. Este es el factor integrante en esta formulita. Y aquí abajo va el factor integrante. ¿Sí es clarito hasta ahí? Sí, maestro. Listo, pues. Y entonces aquí viene el paso clave. Bueno, yo siempre digo el paso clave sobre todos los pasos, pues porque todos los pasos son claves. Pero digamos que cuando digo acá paso clave, lo digo en el sentido que aquí viene el paso sobre el cual hay que poner la mayor parte de fuerza operativa. Porque acá yo tengo que calcular esta integral. La integral de e a la menos x por x con respecto a x. Voy a poner esta integral por acá. La voy a poner por aquí abajito. A quitarle aquí los colorcitos. Ya sabemos de dónde, o por lo menos en la fórmula aparece de dónde proviene. Esta es la integral que hay que calcular. Y entonces viene la pregunta natural, bueno, ¿y yo cómo calculo esa integral? ¿Qué método utilizo para calcular esa integral? ¿La definida?
No, definida no es un método, definida es cuando vienen con límites de integración. Tan métodos que hemos visto de integración, sustitución, partes y fracciones parciales. Sustitución, partes y fracciones parciales. ¿Sería Esta por integral, sustitución? no, no porque para poder ser sustitución, la derivada de esta interna debería ser esta de acá, y no lo es, y tampoco la podemos cuadrar con constantes. Esta integral Partes. se calcula por partes. Y les voy a decir cuáles son las partes. Y ustedes me van a hacer el ejercicio de calcular esa integral. Para revisar el método de partes. Que yo es posible que a esa altura alguien me diga, no, profe, eso de partes fue hace mucho tiempo. Entonces, vamos a retomar partes. Aquí partes es U igual a X. Miren que en partes es, un pedazo se llama U, el otro pedazo se llama dB. Entonces, U igual a X y el dB va a ser, pues, la otra parte. E a la menos X con el dx. No olviden que en las partes, en el dB, siempre va el dx. ¿Sí les suena el método de partes? Sí, maestro. Entonces, igual les voy a dar unos minuticos para que la calculen. Pero lo cierto es que cuando yo calculo esta integral por partes, el resultado es precisamente este que aparece aquí arriba. Menos x por e a la menos x, menos e a la menos x, más la constante de integración. No olviden que en esta integral sí ponemos constante. Para calcular el factor integrante no ponemos la constante aquí, pero en este paso sí ponemos la constante de integración. Entonces, aquí el ejercicio álgido es calcular esa integral. Y aquí es donde va a venir, y lo digo sin ningún, o sea, lo digo simplemente de manera humorística, aquí es donde va a venir el carnaval de quejas. Profe, ¿yo cómo hago para saber cuál es el método para integrar? Profe, ¿yo cómo establezco si es por partes o por sustitución? Y ahí es donde toca poner en juego, pues, lo que hemos visto o lo que hemos discutido anteriormente. Hay como ciertas pautas para saber cuándo es sustitución, cuándo es partes, cuándo es fracciones parciales. Yo entiendo que es posible que al principio uno como que diga, uy, no, en este momento no se me ocurre, pero entonces uno tiene que cacharrearle a este tipo de ejercicios. Decir, bueno, voy a mirar si es por sustitución. Ah, no puedo porque es que no cumple con esto. Miremos si por partes me sale. Ah, no, por partes tampoco me salió. Miremos si es por fracciones parciales. Si ya esa integral, o sea, lo que siempre digo, si esta integral no se pudiera calcular, pues no podríamos solucionar la ecuación diferencial. Entonces uno confía en que los ejercicios que se proponen acá, pues son integrales que uno sabe cómo calcular. Entonces yo quiero que hagamos este ejercicio 5 minutos de calcular esta integral por partes con este U y con este dB. Y que verifiquemos que efectivamente el resultado es el que yo estoy mencionando. De paso, vamos revisando ese método de integración. ¿Listo? Entonces, 3 minuticos, 4 minuticos para calcular esa integral. Igual ahí estoy dando la respuesta, o por lo menos la respuesta que a mí me dio. Quiero que verifiquemos que efectivamente es obvio. ¿Listo?
¿Cómo me les va con esa integral? Profe, pues sí, sí haría lo mismo, pero pues quedaría como más resumido, pues yo no sé, pues a mí me dio ¿sin qué? Sin o sea, sin fraccionario, me quedó menos e elevado a la menos x más la constante, pues por lo que, Pero te pregunto, o sea, ¿no te dio todo esto? O sea, menos x por e a la menos x menos e a la menos x más c. O sea, es que ten en cuenta que la integral es sí, solo el pedazo de arriba. O sea, en la integral no está fraccionario, o sea, el fraccionario lo da es la fórmula que tengo acá. ah, profe, yo cogí fue la de abajo, O sea, es la integral de arriba, e a la menos x por x. Eso es lo que hay que integrar. Lo de abajo ni siquiera se mm, integra. Es la integral de arriba la que hay que calcular. Esta, por ah, tanto. profe, me faltó fue multiplicarla por la x, casi nada, Sí, sí, porque precisamente por eso. O sea, si fuera solo e a la menos x, pues esas salen sin necesidad de partes. Es la de arriba la que requiere partes. profe, 2 minuticos y ya le digo, ¿sí? Listo, pues. Listo, pues. Profe, a mí sí me dio cómo te salió a ti. Perfecto. Igual esperemos que Steven lo verifique y que todos lo revisemos. Pero sí, o sea, debería dar eso que aparece arriba. O sea, lo de abajo no se integra. Eso mientras Steven está revisando. Clarifico. En esta fórmula, la integral que se calcula es esta integral que queda arriba. El de abajo queda intacto. El de abajo es el factor integrante y ya. Eso es importante que no lo pierdan de vista. No es que haya que integrar arriba e integrar abajo. No, es solo la integral de arriba. Claro, profe, otra voz, sí, señor. Listo, pues. Entonces tendremos 2 minuticos para que Steven lo revise y, y continuamos con un siguiente ejemplo. Igual los demás también revisen a ver si estamos claritos con el proceso de integración. Profe, y en ese caso, como me da, pues bueno, ya me daría pues el menos e a la menos x, ¿cierto? Pero entonces hay que le agrego como tal el e a la menos x que está dividiéndolo. Sí, mejor dicho, quiero enfatizar mucho en esto. Aquí hay dos procesos separados en esta forma. Hay una integral aquí arriba. Esa me la Sí, calculas, o sea, por tu lado. O sea, por un lado se calcula esa integral. Haz de cuenta que esto de abajo no existe. Calcula la integral de arriba. Y cuando tengas el resultado de la integral, es que le pones este denominador. ¿Sí, Steven? sí, señor. Sí, ya. Entonces, a la hora de calcular la integral, esta parte de abajo no se tiene en cuenta. Es solo la integral de arriba. ¿Sí? Listo, maestro. Listo. ¿Quieres revísala? Como para ir como avanzando un poquitico. Si No, quieres, sí, sí, señor. revísala. Que efectivamente la integral da esto de aquí arriba. Sí, ¿Va? sí, sí me dio, sino que me generaba curiosidad yo, bueno, ¿y qué hacemos con ese No. denominador? O sea, lo que Pues te digo. ya, Se calcula la integral, eso es un proceso ahí arriba que uno hace y eso se divide por el que a la menos x. Ya. listo, maestro. Sí, no, ya ahora sí me queda claro. Listo, pues. ¿Todos bien? ¿Todos claritos? Sí, profe. Listo. Entonces, antes de avanzar al siguiente ejemplo, ustedes dirán que yo soy como muy lento, pensarán ustedes, pero me gusta como enfatizar ciertas cosas. Miren que acá el proceso de integración
o sea, es muy importante saber calcular integrales para solucionar ecuaciones diferenciales. Aquí siempre se evidencia como por qué este curso viene así. Porque primero hay que ver integrales antes de ver ecuaciones diferenciales. ¿Y cuál es la relación tan fuerte que hay entre ellos? Entonces, yo voy a tratar de no detenerme hoy tanto en el proceso de integración. O sea, yo planteo la integral, les muestro cuál es el resultado, les comento cuál sería el método, pero preferiría que ustedes revisaran por su cuenta que efectivamente las integrales dan lo que yo voy diciendo que dan. Como para no detenernos tanto. Igual, pues, claro que si hay alguna pregunta así bastante, pues, como sustancial, pues la entramos a discutir. Pero en gran parte va a ser como, miren, aquí está la fórmula, esta es la integral, el resultado es este, el método que apliqué fue este, y ustedes entran a revisar, para que ustedes mismos hagan ese ejercicio de calcular esas integrales. Eso es como lo voy a manejar con los ejemplos subsiguientes. Lo cierto es, para cerrar este ejemplo, como para darle como una conclusión, que esto es la solución de la ecuación diferencial. O sea, esta ecuación diferencial que teníamos aquí como tan sencillita, y' igual a x más y, la solución es toda esta expresión. Que se puede simplificar, pero no me quiero meter todavía con simplificación, como para no desviar el debate hacia, no desviarlo del método que hemos estado presentando. Pero uno puede hacer simplificaciones bajo las reglas que uno conoce que pueden simplificar expresiones. Lo voy a dejar así por el momento. Después, en algún momento, si lo retomamos, les digo, miren, esto se simplificaría así, 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 para pues revisar esos aspectos. Pero esta es la solución. Y como les mencionaba anoche, una gran ventaja de las ecuaciones lineales, o mejor dicho, del método del factor integrante, es que siempre nos da una solución explícita. Nos dice, y es igual a esto. Entonces, cuando uno tiene ecuaciones lineales, como que uno le produce alivio saber que siempre y cuando uno pueda calcular las integrales que aparecen en el método, uno va a llegar a una solución explícita. Entonces, esta sería la solución de esa ecuación diferencial. Quiero mirar otro ejemplito. No sé, quiero mirar este de acá. Entonces, vamos a mirarlo en su conjunto. Creo que esta ecuación ya le habíamos calculado el factor integrante anoche. Si no es así, yo quiero que hagan el ejercicio de calcular el factor integrante de esa ecuación diferencial. Y' más 3 por x al cuadrado por y igual a x al cuadrado. Y que verifiquen que el factor integrante es esto de acá. E a la x a la 3. Ese es el factor integrante de esa ecuación diferencial. Pero quiero que ustedes lo revisen. Entonces, un minutico para que me calculen ese factor integrante. O para que me digan, no, profe, no sé cómo calcular. Un minutico.
Profe, no le doy al chiste. No, No. O sea, me pongo a mirarla y no. o sea, ten en cuenta que estamos en el factor integrante, ¿no? O Sí, sea, estoy señor. solo revisando el factor integrante. Vamos por pedazos. P de X. P de X sería todo esto de acá. ¿Sí o no? La mitad, sí. 3x al cuadrado. ¿Qué hace Sí, señor. uno después para calcular el factor integrante? Calcula la integral de esto. La integral de esto, o sea, la integral del P de X, pues es la integral de 3x al cuadrado. Bueno, Sí, hasta ahí sí, estamos sí. bien, Sí, Steven. señor. Sí. Esa integral a x al cubo. Porque la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, ¿no? Sí, señor. Y pues en el factor integrante lo que uno hace es coger y elevarlo al x, al resultado de esta Ah, es integral. claro. Entonces el factor integrante es elevado a la x al cubo. ¿Sí? Sí, claro. Sí, Ya. señor. Vuelvo e insisto, el proceso de encontrar el factor integrante es importante. Es importante. Clave también, todo es clave acá. Encontrar el factor integrante, tienen que tener claridad, o la idea es que adquieran claridad sobre la manera como encontrarlo. Profe, y en este caso, ¿cuál sería Q? ¿O no habría Q? Q de x siempre es lo que está al lado derecho. Q de Ah, x es lo que está del lado del igual siempre. O sea, so- en este bloque, esto es P de x, o sea, el y' y el y son impepinables. Esto tiene que ser sí, y' más, y aquí aparece el y. El P de x correcto. es lo que está acá, y el Q de x es lo que está después del igual. Listo. Listo, pues. ¿Cómo vamos todos hasta ahí? ¿De acuerdo con el factor integrante ahora sí? ¿Todos? Y profe, claro que sí. ¿Los demás sí están ahí? Camilo, Jesús, Cristian, Kenny. Sí, ¿Sí? señor. Sí, señor. Listo, pues. Entonces, ahí está el factor integrante. Viene la aplicación de la fórmula. Yo quiero enfatizar, bueno, entonces me va a traer otra vez la fórmula acá. Aquí está. Quiero que ubiquen, sin colorcitos, quiénes son. Este es el factor integrante. U de X. El Q de X es X al cuadrado. Que miren que es este que está aquí a la derecha. Y entonces, esta de arriba es la integral que hay que calcular. E a la X al cubo por X al cuadrado con respecto a X. Y abajo va el factor integrante. E a la X al cubo. Si estamos de acuerdo hasta acá, esta es la fórmula. Sí, maestro. Y en este caso sí iría por sustitución, Sí. por lo que nos explicaba anteriormente, que pues X a la 3, la derivada es X a la 2, ¿sí? No es X, es 3x a la 2, pero entonces uno 3 ahí X a hace la 2, ajuste con la perdón. constante. Como que uno lo manipula. O sea, como que uno Exacto. multiplica por 3 y divide por 3. Revisen ese truquito. O sea, como les digo, entonces, esta integral por sustitución sale por sustitución. Pero pues hay que hacerle un ajuste para aplicarle la sustitución. El 3 que faltaría. El 3 que falta, que se le multiplica, que se le divide, que se le cuadra, todo eso tendrían que revisar. O sea, por favor, revísenlo. Lo cierto es que da esto de aquí arriba. Profe, pues bueno, yo no sé, pero yo me apalanqué en que era por sustitución, porque anteriormente, antes de que la paseáramos aquí, pues estaba como 3X a la 2, ¿no? Sí, Entonces, pues yo intuí por ello que sí se podía por sustitución. sí, sí, sí. O Ah, sea, como les decía yo cuando hablábamos de sustitución, uno lo que tiene que mirar es la derivada de la interna, o de lo interna de la izquierda, sí, tiene señor. que ser o esto de acá o
parecido en el sentido que tal vez lo único que le falte sea una constante. Entonces, por eso es que uno se da cuenta que sea sustitución o no. Como tú acabas de decir, tú dijiste, la derivada de esto es 3x al cuadrado y aquí tengo un x al cuadrado acá. Entonces, se parece la derivada. La Entonces, puedo constante. ajustarlo para aplicar sustitución. Ah, listo, profe. Hay uno como que adquiriendo formas de razonamiento para identificar cuál es el criterio de integración que funciona. Pero bueno, es un ejercicio. O sea, aquí yo les digo, o sea, todo esto que yo voy dejando escrito acá, no lo echen en saco roto. De que les digo, bueno, Maestro, revisen esta integral, por favor, la van revisando en un tiempito que tengan libre. Para maestro, ¿y ver. por qué queda más constante? O sea, la integral es esta. E Sí, a la x a la 3 sobre 3 más la constante. sí, señor. Y abajo queda e a En la el x. denominador. O sea, vuelvo y repito, el proceso de integración de arriba es independiente de lo que está abajo. O sea, Sí, ustedes señor. calculan su integral allá. Si quieren la escriben en otro lado y la calculan. Y el resultado lo ponen acá. Y aquí abajo va a permanecer ese factor integrante. ¿Sí, muchachos? Sí, maestro, sí. Pero mi pregunta va es por qué, digamos, igual a un tercio más la Ah, constante. esa es la simplificación. Entonces quiero hablar de la simplificación. Ah, listo, listo. Sí, o sea, esto es proceso de simplificación. Entonces, no sé si borrarlo y reescribirlo para como clarificar. Entonces, no, voy a meter como los pasos intermedios. Eso, profe, mejor. Listo, pues. Entonces, no es que sea obligación simplificar. Eso yo quiero clarificarlo. No es que sea obligación simplificar. Pero cuando uno trabaja en contextos aplicados, entre más simplificadas vengan las expresiones, es mucho más conveniente. O sea, uno puede trabajar sin la expresión sin simplificarla, eso sí. Pero si uno la puede simplificar, le va a mejorar muchísimo el entendimiento de los fenómenos cuando estamos hablando de cosas aplicadas. Entonces voy a mostrarles cuál es la idea de simplificación acá. Yo tengo e a la x al cubo sobre 3 más c sobre e a la x al cubo. Entonces, cuando yo tengo un fraccionario y arriba tengo una suma, yo puedo separar eso en dos fraccionarios. Puedo separar esto en esto sobre esto de acá. Entonces cuando vean el resultado final se va a ver un poquitico más claro. Más este sobre este. Ay, ¿por qué no me quedó la C? C sobre este. Miren qué fue lo que hice. Cogí este numerador de arriba y como esto es una suma, cogí cada término de la suma y le dividí el denominador. Entonces quedó este sobre este, que es esto que tengo acá, más este sobre este de acá, que es el que tengo acá. Ese primer paso de simplificación o ese paso intermedio de simplificación es un paso justificado en el manejo de fracciones. Cuando yo tengo una suma en un numerador, yo puedo separarlo en dos fracciones. Eso es, digamos, que teoría básica de manejo de fraccionarios. Y lo voy a explicar, digamos que voy a coger mis colorcitos. Gris. Este es gris. Este gris con gris. Ah, claro. Sí, claro. Este morado. Vamos a usar el morado acá. Con este morado.
Este de acá se convierte en un tercio utilizando orejitas. No sé si ustedes recuerdan la ley de orejas, que uno Sí, multiplica maestro. extremos, multiplica medios, y el e a la x a la 3 se cancela con el mismo y queda un tercio. Y este, pues lo que hago es cojo este denominador, lo subo con exponente negativo y me queda c por e a la menos x al cubo. O sea, la justificación que está detrás de estas simplificaciones son operaciones algebraicas básicas, bastante sencillas de manejar, por decirlo de alguna forma. Vuelvo y repito, yo por lo menos, yo no les exijo que simplifiquen. Si ustedes me dan esta respuesta, para mí está bien. O sea, pues está bien revisado, o sea, está bien calculado todo lo que se pidió. Esta de acá. Pero quiero que se den cuenta como lo elegante que queda después de simplificar. Como que uno quita un montón de cosas dentro de esta expresión y se ve como más agradable. Y es que no es solo cuestión de estética. Entre más simplificada está una expresión, es mucho más fácil de calcular o operarla si uno llega a necesitar hacerlo. Por ejemplo, es posible que uno diga, bueno, después de eso, después de resolver la ecuación diferencial, que es lo que nosotros hicimos acá, yo quiero que usted esa solución me la evalúe o me la calcule o me la multiplique con tal cosa. Puede pasar. Entonces uno dice, uy, pero para multiplicar todo esto se ve como enredado. En cambio, con la versión simplificada es más fácil evaluar, multiplicar. Esa es la razón de ser de la simplificación. A veces ustedes ven los procesos de simplificación como un castigo, como que no, este profesor me mandó a simplificar porque, y me bajó porque no simplifiqué. Entonces yo no lo veo como, yo no lo manejo de manera punitiva. Si no simplifican, no hay problema. Pero sí me gusta eh, como hacer la reflexión de lo importante que puede ser simplificar. Miren que la expresión que queda al final se ve hasta bastante elegante. Un tercio más c por e a la menos x al cubo. Corto, completo, concreto. Entonces, por eso es que a uno le gustan como esa simplificación. Listo, maestro. Muchas gracias. No, ni más faltaba. ¿Cómo vamos todos? ¿Cómo vamos todos? Bien, profe. Entonces, olvidémonos por un momento de lo de la simplificación. Miren la estructura del proceso. Misma estructura de siempre. P de X, me echo factor integrante, aplico la fórmula, calculo las integrales y obtengo la solución. La simplificación es una ñapa que puse ahí, pero el proceso sigue siendo exactamente el mismo. No he cambiado el proceso aquí. Bien. Yo quiero hacer la pausa. Son las 9:52. Hagámosla hasta las 10:05. 13 minuticos de descanso. Y volvemos a seguir en las mismas, a seguir con más ejemplos, clarificando, mirando otras integrales, discutiendo, hasta que hoy nos podamos ir diciendo, entendemos cuál es la estructura para solucionar ecuaciones diferenciales lineales. Entonces nos vemos a las 10:05. Listo, maestro. Listo, pues.
Bien, ¿me escuchan? Sí, maestro. Sí, profe. Pues, como les mencionaba, vamos a seguir con ejemplos y ejemplos, pero pues, dime. Pero a medida que vamos avanzando, voy a ir como, digamos que obviando algunos pasos. Naturalmente, bajo pues sus comentarios y sus inquietudes y sus preguntas. Pero voy a ir tratando como de ir mostrando el proceso un poquitico más compacto, como saltándome algunos pasitos que yo considere que, pues, o que yo piense que ustedes ya pueden manejar bastante bien por su propia cuenta. Igual pues ustedes me comentan, para ir ilustrando o seguir ilustrando este método. Entonces, quiero traer a colación esta ecuación diferencial. Y' más 4 sobre x por y igual a x al cuadrado menos 1. Entonces, vuelvo y enfatizo la estructura. El factor integrante es lo primero que uno tiene que calcular. Entonces, voy rápido aquí. O sea, como que no voy a mostrar el paso a paso, sino que voy a describirlo rápidamente. El P de X es 4 sobre X. La integral del P de X es 4 por logaritmo natural de X. Esa integral sale rápidamente. O sea, la integral de 4 sobre X es 4 por logaritmo natural de X. Y entonces el factor integrante sería E elevado a 4 por logaritmo natural de X. Entonces, este sería el factor integrante para esta ecuación diferencial. E a la 4 por logaritmo natural de X. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, maestro. Ahora, como siempre les digo, en la medida en la que uno pueda simplificar el factor integrante o simplificar cualquier cosa, pues uno debe tratar de hacerlo. Pero en el caso del factor integrante es incluso más importante la posibilidad de simplificar. Porque es que como uno va a tener que integrar ese factor integrante multiplicado por algo, entre más simplificado venga el factor integrante, pues más fácil va a ser mirar el resultado de la integral. Es decir, si yo pongo esto dentro de una integral, a uno ni se le ocurre cómo calcular la integral. Pero si uno lo simplifica, obtiene esta expresión. Y esto es una propiedad de los logaritmos y las exponenciales, que no recuerdo si lo habré mencionado acá, lo voy a poner. La propiedad es que e elevado a la b por logaritmo natural de a, me quedó bien escrito así, logaritmo natural de a, esta expresión siempre es igual a elevado a la b. Esta es la propiedad que me justifica, voy a poner más para allá. Esta es la propiedad que me permite hacer esta simplificación. No sé si les sea familiar, no recuerdo si la hemos discutido acá, pero es una propiedad. Si yo tengo e elevado a alguna cosa multiplicado por el logaritmo natural de otra cosa, esta se llama b y esta se llama a, eso va a ser igual a elevado a la b. Entonces, por eso
es que e a la 4 por logaritmo natural de x se puede simplificar como x a la 4. Si fuera, por ejemplo, e a la 3 por logaritmo natural de x, eso sería x a la 3. ¿Sí me hago entender ahí? Sí, maestro. No sé nuevamente si la conocían, si la habían visto en un curso anterior. Aquí la retomo. Para el que quiera, puede consultar esta propiedad de las exponenciales con los logaritmos. Los exponenciales y logaritmos tienen un montón de propiedades de simplificación brutales, brutales. Si uno sabe manipular esas expresiones exponenciales, logarítmicas, potencias, radicales, uno adquiere un manejo muy útil para otro tipo de procesos, como por ejemplo acá. Porque miren lo que pasa. Cuando yo aplico la fórmula, y yo espero que ya la tengamos como un poquitico más interiorizada, que es la integral del factor integrante, que miren que es x a la 4, por x al cuadrado menos 1, que es el q de x. Entonces, nuevamente, factor integrante por q de x dentro de la integral. Todo eso naturalmente dividido por el factor integrante. Y entonces, pues viene el ejercicio de calcular esta integral. Para calcular esa integral, pues lo primero que uno tiene que hacer es desarrollar esta multiplicación. Pero pues esa multiplicación se desarrolla fácilmente, pues distribuyendo, ¿no? X a la 4 por x al cuadrado da x a la 6. Sumo los exponentes, porque me quedó esto así. No puedo cerrar. X a la 6. Menos x a la 4 por 1 da x a la 4. Entonces, cuando yo desarrollo esto me da la integral de x a la 6 menos x a la 4. Y entonces, pues ahí integro con regla de la potencia, ¿no? La integral de x a la 6 es x a la 7 sobre 7, menos la integral de x a la 4, que es x a la 5 sobre 5. Más la constante de integración, claro está. Y entonces, esta integral, simplemente desarrollando y aplicando regla de la potencia, daría esto de acá. X a la 7 sobre 7 menos x a la 5 sobre 5 más la constante de integración. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, maestro. ¿Todos? ¿Sí siguen ahí? ¿Todos? O sea, Sí, yo escucho a profe. Steven, yo escucho a Jamie, los demás. ¿Sí, sí me están siguiendo? ¿Sí vamos bien? ¿O no están ahí? Bien. Listo, pues, después. En dado caso, después mirarán el video. Quiero que miren la simplificación. Quiero que miren la simplificación porque queda bastante chévere. Misma idea, misma idea. Entonces voy a poner el pasito intermedio otra vez acá. Ojo, cada parte de arriba y la pongo en una fracción. Es decir, como arriba tengo una resta, una suma, entonces como que la separo en tres fracciones. X a la 7 sobre x a la 4 menos este de acá sobre x a la 4 más c sobre x a la 4. La misma idea de la vez pasada. Separo cada pedazo. Y entonces esto me queda, cuando aplico orejitas acá, me va a quedar x a la 3 sobre 7. Cuando aplico orejitas acá, me va a dar x sobre 5. Y aquí, pues para subir este denominador, pues pongo el exponente negativo. Y me queda c por x a la menos 4. Entonces, esta sería la solución simplificada de la ecuación diferencial a partir del método del factor integrante.
Ahí muestro en una sola pantalla todo el proceso. Pues naturalmente, omitiendo algunos pasitos intermedios. Quisiera que me dijeran si es claro o no es claro este ejemplo. Profe, cuando tienes B y A son valores que le das. O sea, que lo que estoy diciendo es, siempre que uno tiene una expresión así, sea cualquiera que sea el B y sea cualquiera que sea el A, yo lo puedo escribir de esta forma. Entonces, por Listo, ejemplo, si maestro. aquí tengo como acá, ¿no? Que aquí el B sería 4 y el A sería X. Entonces, lo que me dice es, esto lo puedo escribir de esta forma. Es una fórmula de simplificación de exponenciales y logaritmos. ¿Sí, Steven? Sí, maestro, muchas gracias. No, ni más faltaba. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe, pues la simplificación sí está un poquito como complicadita, pero no, Pero pero no es tanto. cuestión de práctica. Sí, o sea, con que me lleguen hasta acá, por el momento está bien. Ya después empezaremos a, cuando necesitemos las simplificaciones, pues las tendremos que hacer. Listo. Entonces, yo quiero, serán como los ejemplos que tenía. Bueno, yo quiero, o bueno, los ejemplos que tenía hasta acá, porque pueden haber otros que de repente los discutimos la próxima clase, pero ya en un contexto más grande. Yo quisiera que miráramos este, o sea, no este exactamente, sino este ejemplo que les voy a mostrar. Tres, voy a hacerlo así. 1 sobre X, y aquí voy a poner E a la X. Vamos a meterle un poquitico más de candela a esto. Quiero que intenten hacerlo. O sea, solucionarlo por el método del factor integrante. Tiene un pequeño grado de dificultad, pequeñito. Entonces, o sea, como siempre les digo, tratemos de hacerlo por nuestra cuenta, tratamos de mirar, de revisar, y ustedes traten de hacerlo 10 minutos solitos, solitos. Tal vez les tome menos, si le pegan como al, si entienden bien como el manejo de esto. Pero quiero que lo miren con todo cuidado y lo entramos a discutir. ¿Listo? O sea, con calma. Si hay algún problema en algún momento, pues lo vamos a discutir y lo vamos a corregir. Pero quiero que traten ustedes Profe, durante... en ese caso no sería como, es que bueno, me dejas ver arriba como el formatito. Ya. Entonces, en ese caso sería como eh, E, logaritmo natural de X es igual a E a la X. No, e al logaritmo natural de x sería x, porque ahí se cancela la exponencial con el logaritmo. Revísalo con cuidado y ya entro a mirarlo con más detalle, pero trata de revisarlo con cuidado. ¿Listo? 10 minuticos Sí, para maestro. que lo miren.
¿Cómo me les fue? Profe, yo diría que P de X vendría siendo como tal 1X, no mentiras, 1, y Q de X vendría siendo E a la X por X. Ojo, 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 ojo. P de X tiene que ser esto que está acá, P de X es 1/X y Q de X es E a la X. efectivamente. O sea, el P de X acá es este que va aquí acompañando la Y, tal y como está. Recuerda la estructura es Y' más P de X, que es esto, por Y, igual al Q de X. O sea, esto es P de X. Entonces, rápidamente, como la integral de 1 sobre X es logaritmo natural de X, entonces el factor integrante va a ser E a la logaritmo natural de X. Ese es el factor integrante. Que eso es igual a X, ¿no? Y eso es igual a X. Porque cuando tengo E elevado al logaritmo natural, se cancelan. Eso lo habíamos discutido, creo que anoche. Y entonces el factor integrante es X. ¿Sí me siguen? Maestro. Entonces, ¿cómo queda la solución con el factor integrante? Esto queda Y igual, y entonces me queda la fórmula. Arriba queda la integral del factor integrante X por el Q de X, que eso es E a la X, con respecto a X. Y abajo queda el factor integrante. Esa es la aplicación de la fórmula. ¿Sí? ¿Sí estamos bien? Sí, profe. Esa integral de arriba la hemos calculado hasta la saciedad, por partes. Ese es el primer ejemplo de integral por partes que nosotros tenemos. Eso es X por E a la X más E a la X, más la constante de integración. Aquí abajo queda X. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? Sí, profe. Puede simplificar, ¿cierto? Sí. Sí, claro. Ejemplo. Aquí va a hacerlo un poquitico más ágil. Cada uno de estos va a quedar arriba en el numerador en una fracción. Entonces, X por E a la X sobre X, aquí va a quedar solamente E a la X. Más E a la X sobre X. Vamos a dejar escrito así. E a la X sobre X. Más, y aquí va a quedar C sobre X, que uno lo puede escribir como C por X a la menos 1. Y esta sería como la expresión simplificada de la solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí estamos como claritos? Sí, señor. Sí, profe. Listo, pues. Entonces, esto era como lo que traía hoy, como los ejemplos, digamos, que quería que revisáramos como para profundizar sobre eh, sobre el proceso de las ecuaciones lineales. Naturalmente, y a partir de la próxima clase, vamos a empezar a hablar de las aplicaciones. Creo, si no estoy mal, que nos quedan 2 fines de semana, o sea, 2 clases, 2 tandas de clase, viernes y sábado y viernes y sábado. Entonces nos quedarían como 4 clasecitas. Yo quiero en esas 4 clases
abordar las aplicaciones más útiles de las ecuaciones diferenciales, especialmente para el caso de las ciencias económicas. Naturalmente ahí podrán aparecer otras ecuaciones diferenciales bajo los mismos métodos, pero otros ejemplos de ecuaciones diferenciales, pues ahí los iremos revisando, pero ya en el marco de una aplicación. Entonces, pues por hoy no tendría como más que comentar. Nos veríamos el viernes para empezar a hablar de esas aplicaciones. Listo, Listo, profe. profe, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego, profe, feliz día. Lo mismo, feliz día para todos.